4 películas sobre hadas y duendes que tenés que ver. Creas o no en ellos, la influencia de los seres mágicos en el cine es innegable, y las 4 películas que te compartiré hoy son un claro ejemplo de ello. The Spiderwick Chronicles, una aventura de fantasía para el niño que todos llevamos dentro. Cosas peculiares comienzan a suceder en el momento en el que la familia Grace abandona Nueva York y se muda a una antigua casa aislada, propiedad de su tío abuelo Arthur Spiderwick. Al parecer todo un experto en fericología que desapareció misteriosamente. Incapaz de explicar los extraños accidentes que parecen estar ocurriendo a diario, la familia culpa a Jared, pero cuando los niños investigan lo que realmente está sucediendo, descubren la fantástica verdad sobre la finca Spiderwick, así como las criaturas que la habitan. El país de las hadas después de todo es real, y algunas de sus criaturas más peligrosas de lo que pensarían. Fairy Tale. Esta película, inspirada levemente en hechos reales, nos remonta a 1917, donde 2 niñas intentarán demostrarle al mundo de que las hadas son reales. Elsie y su prima France, para lograr su cometido, se valdrán de unas fotografías que capturaron de las hadas mientras estaban jugando en el jardín. En medio del agite de la Primera Guerra Mundial, deberán persuadir de la veracidad de las fotos a personalidades de renombre como Sir Arthur Conan Doyle y Harry Houdini. Algo que no será del todo fácil, teniendo en cuenta de que en el camino deberán lidiar con una turba de gente curiosa y algunos periodistas que intentarán desacreditarlas. Trollhunter. 3 estudiantes de cine noruego se propusieron hacer un documental sobre una misteriosa serie de asesinatos de osos. En el proceso, y valiéndose de una cámara de video, siguen a un cazador furtivo. Pero, a pesar de las objeciones iniciales, el cazador finalmente les permite acceder a su mundo, y los estudiantes descubren un secreto impensable, que involucra la existencia de los trolls. Lo que se desarrollará ante la cámara es, en palabras de su director, una mezcla de cuentos de hadas, folclore y cine de suspenso. Darby O'Gill y la gente pequeña. Esta aventura tiene como protagonista al viejo Darby O'Gill, que recibe la noticia de que en 2 semanas será expulsado como jardinero y reemplazado por uno más joven. Pero Darby tiene un plan: hacerse con una olla de oro de su amigo Brian, el rey de los duendes. Sin embargo, su batalla de ingenio le traerá varios problemas con las autoridades y la gente de su localidad, quienes creen que se está volviendo senil. Solo Darby sabe en qué se metió, pero hará todo lo posible para conseguirlo. Una película muy recomendable que pese a los años no pierde vigor, cargada con tintes folclóricos, divertida y con actuaciones memorables. Hasta acá el video de hoy. Si alguna de las películas te pareció interesante, compartila en la caja de comentarios. Incluso si las has visto, me gustaría escucharte. Por último, no olvides dar like y sobre todo compartirlo, eso me ayuda muchísimo. Así como suscribirte, activando la campana de notificaciones. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.